tardes, tardes, noches. Hoy vamos a ver la continuación de Romanos, de la introducción que vimos en la reunión anterior. Santiago no estuvo, no la viste tampoco, ¿no? Bueno, fue cortito el mensaje, todos saben más o menos lo que Romanos anuncia el Evangelio de la Gracia. Cuando Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y como Marcado me preguntaba qué título ponerle el mensaje del anterior, y era viniendo la luz. Porque Romanos plantea la necesidad de salvación y lo primero que hace no son cuestiones de fe, en el sentido de que no son cosas que no vemos, sino cosas que vemos. Las vemos en el mundo. Cuando vemos los frutos de una mente reprobada, las consecuencias del pecado las vemos en el mundo, entonces no necesito que creer en eso. Soy consciente. Lo que a veces pasa es que la gente, hay una palabra que se usa, es internalizar algo. ¿Sabes lo que es internalizar? Tenerlo en mi interior. Está fuera de mí y nunca fue parte mía. Entonces como que... Y en Romanos hay cosas muy profundas e interesantes que, reflexionando, meditando, uno puede llegar a ver cosas que tienen que ver justamente con la salvación y con la vida práctica. Porque la introducción que vimos es que todo, cuando Pablo menciona que es inexcusable que seas tú que juzgas, dijimos que nosotros estamos en ese grupo. El que no se considera, vamos a leer un poquito, fíjense, dice injusticia, fornicación, que es inmoralidad sexual. En Romanos 1:29. Esto lo habíamos leído la reunión anterior. Romanos 1:29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todo en este listado que Pablo menciona es parte del mundo en el que vivimos. Pero uno puede decir, bueno, esto habla de lo peor de la sociedad, ¿no? Atestados, lo peor. Pero Pablo pasa al segundo capítulo y encontramos a la persona moral. ¿Quién es la persona moral? La que se considera justa, la que guarda los mandamientos, la que va a misa los domingos, a la iglesia. Pero tal vez nunca internalizó el pecado en su vida. O sea, nunca se consideró delante de la ley de Dios, delante de la justicia de Dios, de las demandas. Y está conforme con lo que es. O sea, conforme consigo mismo. Significa, la verdad es que soy un buen tipo. Qué bueno que soy. Y es así. Por lo menos él. Dice, ¿no? La persona que se valora consigo misma, no soy como este hombre, ayuno, diezmo, oro, soy la persona justa, entonces soy bueno. Pero ¿qué pasa? Oraba consigo mismo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no consideraba a Dios. En realidad estaba viéndose a sí mismo como yo me imagino.
no como Dios me ve. Ahora, Dios sí ve lo oculto, lo escondido, las intenciones, los pensamientos, los malos deseos, un montón de cosas más. Entonces, los secretos los conoce. Entonces ahí está el problema. Cuando uno viene a la luz y comienza a verse como realmente es. En la iglesia, el orgullo, el estatus social, los títulos y honores de este mundo quedan afuera. También quedan afuera los pecados, o sea, quedan afuera todo. De hecho, sería pecado querer usar títulos y honores del mundo en el cuerpo de Cristo. Que alguien, no, porque el otro, es el médico, el doctor. No, si viene del mundo, la palabra nos dice, lo mismo, es que honra todo, honra, respeto. Pero todas esas cosas son del mundo, son de la carne. Y Pablo dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahora, para llegar al punto de que todos seamos nueva masa, como dice Pablo, como son, sin levadura, necesitamos todos haber pasado, haber venido a la luz y haber llegado a entender nuestro estado real. Algunos lo hemos experimentado y tal vez otros no. Tal vez una persona, por lo general, que practica una forma de religión, de ir a la iglesia, de ir a los cultos y adorar, piensa que está bien. Pero nunca se quebrantó. Nunca tuvo el corazón quebrantado por Dios. Nunca lloró y se sintió miserable. Sintió realmente que su pasado lo condena. Mi pasado me condena. Pero el Señor dice, el que está en Cristo, si alguno está en Cristo, es nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron y son estas nuevas. Por eso el Evangelio y la carta de los Romanos y las cartas de Pablo por lo general siempre nos van a llevar a esta cruz del Señor en donde podemos encontrar solución para nuestra vida. Porque si uno es realista, tenemos el problema que justamente acá lo que dice Pablo. Miren, vamos a leer ahora porque pasa, ¿no? Primero a los paganos, a los gentiles, a Romanos 1, ¿no? Estos paganos gentiles no reconocieron a Dios a través de la naturaleza, las cosas creadas, dice, no le glorificaron ni le dieron gracia y se entregaron a la lascivia, a la inmoralidad, a la injusticia y pone todas las consecuencias. Y Dios nos entregó. O sea, el mundo secularizado, el mundo que no tiene en cuenta a Dios, como dice Pablo acá, como muchos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo dejó. Sin embargo, hay en el mundo gente que sí tiene en cuenta a Dios, que sí sigue los preceptos divinos en la Biblia. Pero pasa otra cosa con esa persona. Hoy vamos a leer Romanos 2, 17. Miren cómo dice. Antes dice, en el 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y dice pues, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los cielos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Se lo está diciendo el judío. Ustedes
que tenían el Antiguo Testamento, con toda la ley completita, y que se gloriaban en Dios y enseñaban la Escritura, así todo, con su vida, quebrantaban la ley. Entonces, sigue acá, ¿no? Vamos a tratar de resumir, porque a donde queremos llegar es a ver la introducción de Romanos. Es una introducción en donde Pablo claramente pone a todas las personas en el mismo lugar. Por eso, la iglesia tiene que tener esta entrada angosta, que es la humillación. El que se humilla, se arrodilla. No quiere entrar al portador. Entonces, fíjense que acá, en Romanos 3, dice, porque bueno, ya está diciendo estas cuestiones, lo está acusando a los judíos. Dice 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando Pablo como judío, Pablo como parte de aquellos que tenían la ley y que eran instruidos por la justicia. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, eso es necesario para que siempre que nosotros llegamos a compartir el Evangelio, la persona nosotros tenemos que pasar por este punto. Nosotros no somos mejores que nadie. Muchas veces se ve el orgullo de la religión, que se transforma en jactarse. Miren qué buenos que somos. Esa levadura de los fariseos, que era querer ser mejor que los demás. Querer mostrarse hermoso a los hombres, querer venir con la sangre. No digo que esté mal, pero si ponemos el saco de la corbata primero y por adentro estamos llenos de cosas malas, el saquito de la corbata, hermano, a Dios le importa 3 delitos. Nosotros queremos realmente vivir delante de Dios, en la felicidad de pasar por esto y después de esto, saber que a pesar de esto, y sin importar esto, Dios nos ama. Porque fíjense, Pablo dice, como está escrito, sigue diciendo Daniel, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si usted le pregunta a la gente, ¿qué entiende por esta afirmación? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. ¿Qué le va a decir a la gente? No. Hay gente buena. ¿No es cierto? Pero esta afirmación, ¿es absoluta o no? ¿Se aplica a todo el mundo o le vamos a aplicar esto a alguno? Nadie puede ser justo por su propio medio. Nadie puede cumplir la ley. Somos justos por medio de su vida. Claro. Pero esto se lo aplica a todos, Pablo. Se lo aplica a judíos que tenían religión, que creían en Dios, y a los gentiles que no creían en Dios. Los pone, es lo mismo eso. Digamos, no hay diferencia, dice acá. Es más, lo dice, no hay diferencia, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron. Eso está en 3:21. Vamos a leerlo acá un poquito. En el 3:19, Pablo sigue con esta cuestión de la ley, de las demandas de la justicia. Dice, pero sabemos, dice Pablo, a pesar de que no hay ningún justo, a pesar de que el mundo está lleno de maldad, dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esta es la parte que viene, es en donde encontramos la solución de Dios para el mundo. La solución de Dios para nuestra vida, para la persona que quiere morir en paz, que quiere morir con esperanza, porque creo que hay gente que se preocupa por cómo morir, dice, uno quiere morir como, quiero irme a dormir y
sin dolor, ¿verdad? Sin sufrimiento. ¿Y no te importa dónde va a ir después? ¿No te importa despertar después de morir? Y quererte que enfrentar a algo que sea, que te aterre, que te traiga solo y pico y dientes, que te traiga castigo, ira y enojo. ¿No tenés miedo de eso? Si uno estuviera consciente de eso, ¿no? Esa persona que lo acaban de salvar, pero uno se estaba por morir, le dan una cura, ¿qué hace? Festeja, está contento. Estaba por morirme, me dieron la medicación, me salvé. Se supone que el Evangelio y las buenas noticias es un regalo que sigue al creyente toda la vida. Porque yo me puedo morir esta misma noche, o dentro de años. Pero lo que me acompaña es esto, dice que, pero ahora, aparte de la ley que nosotros los gentiles ni siquiera teníamos en vista, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que había un testimonio de la justicia de Dios en la ley y los profetas. La sombra de lo que iba a venir. Todos los tipos de Cristo, de la salvación, estaban en el Antiguo Testamento. Lo que era el Cordero Pascual, ¿no? Los sacrificios en el templo, todo eso estaba testificado en la ley y los profetas. Isaías 53, con la profecía del seco sufriente, todo estaba anunciando la justicia de Dios. Salmo 22 dice: a pueblo no nacido se le será dicho que él hizo esto. Anunciarán su justicia. Entonces, todo esta ley, esta justicia de la que dice, la justicia de Dios ya estaba anunciada. No es algo nuevo. Uno puede ir al Antiguo Testamento y predicar, como Pablo hacía, no diciendo nada fuera de lo que, ¿no?, Moisés y los profetas habían escrito ya acerca de Cristo, que es la justicia de Dios. Por eso Pablo acá dice, en el versículo 22 del capítulo 3, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Acá es el punto cuando el Señor dice, bien, cuando dice que los ricos, dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Y ellos preguntan, ¿quién podrá entrar? Porque la gente rica en ese momento era gente como el joven rico, gente que cumplía los mandamientos, gente de vista, de pueblo, exitosa, buenas personas. ¿Cómo me está diciendo que es imposible que entre? Dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cómo es posible que Dios haga entrar al cielo un pecador? Siendo justo. ¿Vale? ¿Tenés una pregunta? No, iba a decir que lo de los ricos, como dice la palabra, donde está tu tesoro y está tu corazón. Claro. El punto es, ¿cómo Dios, siendo justo, puede hacer entrar a un pecador en el cielo? Usted me imagino que nosotros tenemos que venir acá para tener la respuesta. Pero usted es pecador, ¿sabe que no pueden entrar los pecadores al cielo? Porque se supone que el cielo va a lo bueno. ¿No? ¿Quién va? Los justos. Claro. Pero ahí está el punto. Obvio. Cuando dice no hay justo ni aun uno, no hay diferencia porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, yo digo, ¿yo estoy en ese grupo? ¿En cuál? Inicial, todos pecaron, el pecador. Sí, Estamos en ese grupo. pero también ahora en el grupo de salvación. Por eso, cuando el Señor dice, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Ahora, ¿cómo Dios lo hizo posible? La respuesta que tenemos nosotros es, ¿cómo Dios, un Dios justo, recibe en su reino a un ladrón que estaba condenado a muerte, que había cometido una pena por la cual estaba sentenciado a morir, y que de hecho murió junto al Señor?
¿cómo puede ser que esa persona se le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Esta es la locura de la predicación. Que Pablo dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es lo espectacular. Que Dios justifica a gente mala, a gente que merecía la muerte, ¿no? Entonces, esa es nuestro consuelo, nuestra seguridad. ¿Qué seguridad puedo tener yo? Que pasan 24 horas y ya comí pecado como para que me... ¿No? ¿Querés que pasemos todo lo que pensaste en las últimas 24 horas? ¿Las palabritas que te fueron de más? Lo que no dijiste, lo que te faltó hacer también. O sea, nosotros somos incapaces. Pero eso no significa que no es una excusa para no hacer, sino una excusa, una solución para hacer. Porque uno no queda descalificado, sino que al contrario, Dios lo recibe. Por eso dice, porque no hay diferencia, dice acá, sigue diciendo, ¿no? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que la justicia de Dios es para el que cree. Para el que no cree, no hay justicia de Dios que lo pueda hacer entrar en el cielo. Al contrario, la justicia de Dios, al no aplicársele, hace que vos tengas que pagar. Y si no llegás, si sos pesado para darse y sos hallado falto, como dice Nabucodonosor, quedás afuera. Y acá en la parte, el corazón del Evangelio, en Romanos 3:24, por eso digo el corazón del Evangelio, porque esto está bueno que lo tengamos, al menos saber dónde encontrarlo y poderlo compartir. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién es el justo? Dios. Y el que justifica al que es de la fe es Jesús. En Jesús está la justificación. Es un poco las dos partes de la misma moneda, ¿no? Dios es el que justifica y tu justificación es el propio Señor. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Quién se puede jactar? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley, dice Pablo? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esa es la conclusión. El hombre es justificado por fe. ¿Tengo que hacer algo para que Dios le declare justo? No tengo que hacer nada. Es la gran obra de Cristo, ¿no? Porque no hiciste nada. El mismo ladrón, ejemplo, ¿no? Máximo, está ahí crucificado, toda una vida de deudor de Dios, y sin embargo, hoy la promesa es para vos. Seguridad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Sí. Jorge, tenía. Nosotros decimos Dios, estamos agradecidos, o sea, contamos con la herramienta. Entonces, ¿cómo tenemos la seguridad que vamos a estar haciendo? Primero, porque es la palabra, conociendo a Dios, Romanos 6, dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ya el Espíritu Santo es el que se va a para advertirnos. Amén. Después dice, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. El Espíritu mismo intercede por nosotros como que menos ofrecido. Amén. El Espíritu. Ahora vamos a ver un poquito porque nosotros vemos en el Evangelio el poder de Dios para justificar y para vivificar. ¿Cuál es la diferencia? ¿La saben?
Sabemos todo. La diferencia entre justificar y vivificar es muy importante. ¿Por qué? Porque en una actúa la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, que paga, que cargó, ¿no? Ese pecado que cometiste puede ser limpiado, como tratábamos hoy el Salmo, ¿no? Límpiame y seré más blanco que la nieve, purifícame y seré limpio. ¿Con qué? ¿Cómo va a hacer eso Dios? Bueno, tenían los sacrificios de todos los animales que sacrificaban, iban al sacerdote, llevaban, ¿no?, la víctima por su pecado. ¿Y qué simbolizaban todos esos animales a lo largo de la antigüedad? El sacrificio de Cristo. Eso uno lo cree, lo recibe por fe. No es que yo tengo que sentir emotividad. Obviamente uno siente culpa y puede sentir remordimiento y cargo por los pecados cometidos. Pero hay un montón de pecados que uno ni se da cuenta y sin embargo, delante de Dios estamos limpios por la fe. Ahora, la diferencia entre justificación, en donde actúa la muerte y la sangre que esto nos limpia, es diferente a la vivificación, que la vida de Cristo actúa por el Espíritu de Cristo. ¿Se entiende la diferencia? Morimos en Cristo a nuestro pecado. Por eso Pablo va a decir, después también, considérense muertos al pecado. Ya está. Romanos 5:1, 4:38. Voy a leer acá un cachito del Romanos 4, así, con el 5. Terminamos lo que queríamos ver hoy. Fíjense Romanos 4, como Pablo habla de esta justificación a toda persona. Al impío, no al piadoso. Si yo me considero impío, ¿no?, persona pecadora, dice Romanos 4, 3, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios le dijo algo a Abraham que Dios iba a hacer y Abraham creyó. Obviamente obedeció. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, dice Pablo. Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esa es la locura de la predicación. Que la gente pecadora puede ser considerada justa delante de Dios por medio de Jesucristo. En el momento en que uno cree y pone su confianza y se gloria y agradece a Cristo y cree que Él murió en mi lugar, que Él murió por mí, ese momento es el que yo me aferro a la palabra de vida, es el momento en el que yo tengo seguridad de que soy salvo y tengo confianza, no en la carne, no en mis méritos, no en mí, en lo que pueda llegar a ser mañana, sino en que Cristo me salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, como dice Pablo, sino por gracia. Y ahora acá dice, miren, como también David, acá está cuando dice que la ley y los profetas ya estaban anunciadas la justicia de Dios. Como David también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Nosotros podemos mirar nuestro pasado y estar agradecidos que el Señor ha borrado nuestros pecados, nuestras deudas. De los pecados de mi juventud no te acuerdas. Esa es la parte de la reconciliación, de la justificación, de la muerte, de la sangre que tenemos en la muerte. Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la primera parte del Evangelio que Pablo dice en Corintios 15, cuando dice, el Evangelio que yo les he predicado, en el cual si perseveran en él, son salvos, serán salvos.
¿Y qué le dice? El Evangelio que yo le prediqué, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, o sea, las profecías, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para nuestra justificación. Ahora, la resurrección, ¿qué trajo la resurrección? No solo dio testimonio de que Jesucristo era Hijo de Dios, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Trajo algo más. Jesucristo ascendió y Él envió su Espíritu Santo. Recibirán poder cuando descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces ahí está la parte de la vivificación. Nadie que camine, que comienza a caminar con Cristo, queda sin ningún cambio. ¿No? Hay una transformación, hay un andar. A los ponchazos, alguna vez, pero caminamos. ¿Por qué digo esto? Porque acá viene la parte de que Pablo, en Romanos 5, dice, fíjense lo que dice en el 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, estamos reconciliados, somos considerados justos. Si vas y te morís mañana, no te van a agarrar y te van a condenar. Te van a decir, entra al reino del Señor Jesucristo, el reino de los justos. ¿Por qué? Porque vos creíste y por la justicia de Cristo sos considerados justos. Amén. No, pero ayer me quedé un montón antes de justo ayer. Entonces el purgatorio. A ese mándelo. No existe eso. O sea, uno o muere en Cristo o muere sin Cristo. O muere en la fe o muere en la incredulidad. Entonces, tenemos que grabar esto a fuego para tener paz en todo momento y para poder llevar el mensaje de paz y reconciliación. Ahora, ¿queremos vida también? ¿O queremos nada más perdón? Yo quiero que mi mujer me perdone nada más y que también tener una relación de amor. Porque el perdón lo único que hace es ponernos a cuenta. Bueno, todo esta macana que le mandaste, vamos, te la vamos a quedar limpio. ¿Lo limpio para qué? ¿Para qué quiero estar limpio? ¿Hacer un adorno? ¿Limpito? No. Se supone que nosotros somos recibidos a una relación en donde vos tenés un amigo que es justo, verdadero, que discierne tus intenciones, que te ve y te ve como su novia amada, sin arrugas, sin mancha, pero el problema es que te ve así en la medida que vos estás en ese pacto de gracia. Cuando te corriste el pacto de gracia, perdiste. Lo que dice, el que se quiere justificar por razón de la ley, de la gracia ha caído. Dice, no olvidarnos de nuestro primer amor. Entonces, cuando tenemos esa relación, empezamos a hacer, dice Pablo, acá lo voy a leer, está un poquito más adelante en 5, 5:6. Fíjense lo que dice Pablo, justamente porque nuestra situación, como pecadores, como gente que andaba en la vanidad de su mente, veníamos del mundo y dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, hoy, porque habla de la debilidad, a su tiempo murió por los impíos. O sea, murió por todas las personas. Por la abuelita buena que nunca hizo nada malo y por el asesino en serie. Todos. Todos, porque son todos seres humanos. Descendientes de Adán. Redimibles. Porque dice, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Adán. Ahora, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, dice Pablo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, por gente que no merecía nada. No es que vos sos la persona más buena del mundo y alguien se sacrifica por vos. No, en realidad, al revés. Nadie vale la pena, en términos de que nadie se lo merecía. Sí, valíamos la pena porque Cristo nos amó. Cristo quería redimirnos. Cristo
no vino porque muchas veces dicen, no, el hombre es malo, totalmente malo. No, había algo en el ser humano que Dios quería salvar, ¿no? Porque éramos su creación, somos su creación. Ahora, dice Pablo en el 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, una cuestión legal. Cristo murió una muerte real, en una ejecución real, y por causa que no merecía. Por él, dice, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, bueno, estamos blanquitos, estamos con el vestidito limpio, ¿verdad? Entramos a la fiesta con el smoking, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y lo que muchas veces uno dice, no, pero la vamos a recibir cuando te portes bien. No. Hoy nosotros estamos reconciliados con Dios por el sacrificio de su Hijo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Acá Pablo entonces empieza a hacer un desarrollo de la cuestión del pecado. Dice, pero en el 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. O sea, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, hablando de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y acá es a lo que voy, para ir terminando, y es lo que el punto de avance. Un punto de avance es, bueno, seguir avanzando y discipulando en este sentido, porque uno prepara, ¿no? Dios quiere preparar un pueblo suyo, de gente justa, guardadora de verdad, de gente amorosa, de gente, ¿no?, que camine en la verdad, que hable verdad. Pues, dice 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces acá está hablando de recibir la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Eso es el vivificar a alguien. Después dice el 6:1. Perdón, el 5:20-21 que estábamos leyendo, de reinarán en vida, dice Pablo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Que la gracia reine. ¿Qué significa que la gracia reine? Acá Pablo después lo desarrolla. El pecado reinó para muerte. ¿Qué dijo el Señor? El enemigo no vino sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido ¿para qué? Vida en. Entonces, esa es la parte que nos lleva a considerar la Escritura para fortalecernos, ¿no? Que la doctrina dice, bueno, ahora yo sí tengo poder. Hemos recibido un espíritu de gracia. El espíritu nos vivifica, por eso no lo vamos a llegar a ver hoy. Pero si ustedes leen Romanos 8, habla que el espíritu guía a todos los que son hijos de Dios. Eso que leía hoy Jorge. Y Pablo dice, y acá está un poco esa paradoja de la fe, porque fíjense, en el 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado,
¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado. O sea, hemos muerto a lo malo, a la mentira, al engaño, robo, al adulterio, a los pleitos, al odio, a todo, a toda forma de maldad. Absténganse de toda especie de mal, dice Pablo. Entonces, si yo vine a Cristo, reconociendo todo eso, significa que ya no quiero eso para mi vida. No tenemos que ser gente que empiece a vivir una vida feliz. Esta vida de paz que comparte Seba es paz en todo sentido, la paz en tu conciencia. Ya todo lo que se te perdonó, ahora bueno, nada, perdonar. Bueno, ahora viví la paz del Señor. Mi paz os dejo, ¿no? Dice el Señor, bueno, ustedes son mis amigos, se hacen lo que yo les digo. A uno le duele cuando le hace mal a quién, a alguien que quiere. A mí me hace sentir mal si te aprecio, Cristian, si te hago un daño a vos, me siento mal. Ahora, si Cristian no es mi enemigo, le hace eso mal y joder. Pero bueno, se supone que uno, amando a Dios, no necesita que alguien lo vea o lo deje de ver. ¿Me explico? Porque cuando uno camina de la mano de Dios, puede ser que nadie le esté mirando. Pero vos estás consciente de lo que pensás delante de Él, de lo que estás deseando. ¿Estás consciente de ese pecado que te asedia? ¿No? De las tentaciones ¿no? De la carne. Porque fíjense que dice Pablo, acá lo dice y lo plantea esta situación. Miren lo que dice, 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él, con el Señor Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, que te está hablando que hay un poder de Dios, ¿no? Mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él, o sea, por medio de su Espíritu, seremos salvos de la ira y tendremos, ¿no? Una nueva vida para andar. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, y acá Pablo lo plantea como una certeza, un conocimiento ya de algo que recibimos como un hecho histórico. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, te está diciendo, tu viejo hombre fue crucificado. Ya no te es impedimento para servir a Dios. No te es impedimento para ir a la iglesia. Como uno puede decir, no, porque ayer cometí este mal. No puedo, así como estoy. Ya dice, considérense, dice, acá lo va a decir más acá, el 11, así también nosotros considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine entonces el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, básicamente está diciendo, considerate muerto al pecado, no reine el pecado en tu vida. Significa que si te dieron una piña el pecado, no significa que te derrotó. Porque uno puede cometer un pecado, ¿no? Y el desánimo es la primera arma de Satanás, desanimarte. Ah, pecaste. Ya está. Hace 10 meses que pecaste. 10 años que venís con lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Uno lleva el pecado en la sangre, en la carne. Pero acá te dice, no reine el pecado. No te dejes dominar por tu forma de ser. Porque dice Pablo en el 14, porque el pecado no se enseñará de ustedes, o sea, no los va a dominar. Para los cristianos, la promesa, para todo aquel que cree, para todo aquel que quiere
una nueva vida, andar en una nueva vida, es que el pecado no lo va a dominar. Ese pecado, esa inclinación que vos tenías natural, que te llevaba a hacer lo malo, Dios te da el poder de cambiar, de vencer. Dice, ¿qué pues? Dice acá la pregunta, ¿no? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de ninguna manera. Y acá lo dice, no sé. Y sigue la misma razón. Por eso, cuando leemos el justo juicio de Dios, que Dios pagará cada uno conforme a sus obras, y que la vida eterna es la paga a aquellos que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad, tenemos esto. Por eso, cuando dice Pedro que Pablo en casi todas sus epístolas dice estas cosas difíciles de comprender, pero que los indoctos e inconstantes las tuercen para su propia perdición. Entonces, cuando entendemos que el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos. Pará, Nicolás, vos dijiste que uno confiaba en el Señor, estaba limpio y estaba. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué hacemos? El Señor conoce nuestros corazones. Y Él lo conoce. La pregunta es si nosotros lo conocemos. Si el pecado que cometiste lo hiciste burlándote de la gracia, o por tu humana debilidad. Entonces, dice Pablo, ¿no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Pablo acá le está diciendo a los creyentes, eran esclavos del pecado. Si éramos esclavos del pecado, ya no lo somos, porque dice el 18, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Entonces, 19, dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten vuestros miembros para servir a la justicia. Y el 22 dice, pero ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, esto es un hecho real, es justificado del pecado, vivificado para servir al Señor. Tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, el resultado del Evangelio es justificación y santificación para vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta carta es muy densa doctrinalmente, pero siempre uno tiene que seguir planteándose la necesidad de servir al Señor y seguir batallando contra el pecado, porque el pecado está. Si uno se deja llevar por su antigua criatura, vuelve atrás. Por eso el Señor dice, peleen, ¿no? Fíjense que vuestros corazones no se carguen de glotonería, ¿no? De borrachera, de los afanes de esta vida, y venga ese día, porque si los haya así, ¿qué dice? Pondrá su parte con los incrédulos. Entonces, el Evangelio es muy rico en el sentido de decir, te está dando una salvación tan grande, y también la responsabilidad de internalizarla. ¿Se entiende? No dejarla como dice Santiago, el hombre natural ve y después olvida y se va. Pero el que mira atentamente la ley de la libertad
esta libertad, persevera en ella y es hacedor, ¿no? Será bienaventurado. Entonces, hay muchas cosas que vemos. Por eso Santiago dice que el hombre que supera la prueba, ¿no? Dios le da la corona de vida. Dios le dará la corona de vida. Entonces, ¿cuándo Dios te da la corona de vida? Porque acá dice que los que mucho más reinarán en vida, los que reciben la abundancia de la gracia y no de la justicia. No está hablando de la corona de vida después de la muerte, sino que en esta vida la confirmación de que uno es hijo de Dios está cuando uno tiene el espíritu de vida, un espíritu que te vivifica, un espíritu que te lleva, te guía a toda verdad y te lleva a vivir de la mano de Jesucristo. Entonces, no se puede quedar uno en la derrota. Dice, enderecen, ¿no?, los caminos torcidos, fortalezcan la mano cansada, no hagan senderos derechos, sendas derechas para los que los pocos no se salgan del camino. Nos lleva a Hebreos justamente a tener en cuenta esto: la justificación y la vivificación. Fuimos perdonados y fuimos adoptados. Fue borrada nuestra cuenta y se nos dio un talento. Fue borrada tu deuda y se te dio un talento. A cada creyente Dios le da un talento. Dios le da un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y el que no lo tiene que pedir, buscar, llamar, ¿no? Y se le dará a todo aquel que pide, se le dará. Entonces, cuanto más, dice el Señor, no dará vuestro Padre el Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces yo me tengo que examinar si en mi vida de fe pasé, vine a la luz, vi el pecado en mí, entendí lo vil y lo incapaz que uno es en la carne, recibí la gracia y hoy me esfuerzo por continuar en un camino de fe, no retroceder. Se supone que uno va, como decimos siempre en el proverbio, en la cena de los justos es como la luz de la aurora, ¿no? Pablo también dice que nosotros somos, ¿no?, transformados de gloria en gloria, como viendo la imagen del Señor. Entonces yo digo, no me puedo quedar como hace 10 años, y como hace un año. Yo tengo que entender que cada año tengo que ver para atrás y decir, bueno, estaba mal, sigo estando mal, porque hay mucho por hacer. Si estoy bien, Pablo dice, nadie sabe todavía nada como lo debe saber, y nadie está a la altura de Jesucristo, así que nos queda para crecer un montón. Pero no para desanimarnos, sino para seguir fortaleciéndonos.